El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 33. Comenzaba a anochecer cuando finalmente Josh dirigió el Hammer hacia la sinuosa y larga carretera que conducía a la pequeña ciudad de Ojai. La tensión de conducir alrededor de 640 kilómetros en un solo viaje se le notaba en el rostro, y aunque el ordenador había calculado que tardarían 6 horas y media, en realidad tardaron casi 9. Conducir el gigantesco todoterreno por la autopista le había resultado sorprendentemente sencillo, pues solo tenía que activar el control de velocidad crucero y utilizar únicamente el volante. Era un poco aburrido, pero cuando salían de la autopista y conducía por cualquier otra carretera, el Hammer se convertía en su peor pesadilla. Esto no tenía nada que ver con sus juegos de ordenador. Era demasiado grande para él y le aterrorizaba chocar contra algo o atropellar a alguien. Además, el descomunal vehículo negro llamaba mucho la atención. De hecho, Josh jamás pensó que se sentiría tan cómodo con ventanillas polarizadas. Se preguntaba qué pensaría la gente al saber que el conductor tenía solo 15 años. La carretera torció hacia la derecha y ante él apareció la calle principal de Ojai, una avenida amplia y larga. Disminuyó la velocidad mientras pasaba por delante de una consulta de videntes y por el teatro de Ojai. Entonces, la pantalla del sistema por satélite cambió y señaló la calle Signal. Así que Josh se detuvo, se inclinó hacia el volante con dirección asistida y alargó el cuello para mirar a través del parabrisas, que estaba cubierto de insectos aplastados. Su primera impresión, mientras observaba la calle intransitada, fue que Ojai era una ciudad asombrosamente verde. Estaban en junio, esta estación del año en que, en California, la mayor parte de la vegetación se teñía de marrón y se marchitaba, pero allí había árboles por todas partes que contrastaban con la piedra blanca que lucían los edificios. Justo delante de él, a su derecha, una torre bajita y de piedra blanquecina se alzaba encima de la oficina de correos y se perdía en el brillante cielo azul, mientras a su derecha una interminable fila de tiendas se agolpaba en la acera de una calle protegida por una sucesión de arcos de piedras también blancas. Al mirar por el espejo retrovisor, Josh sintió un sobresalto a comprobar que la mirada de Scotty estaba clavada en él. «Pensé que estabas dormida», dijo en voz baja. Sophie, quien se había colocado en el asiento del copiloto junto a su hermano, después de unas cuantas horas de viaje, se había hecho un ovillo y dormía profundamente. Flamel, al lado de Scotty, roncaba suavemente. «No necesito dormir», contestó la guerrera. Josh tenía decenas de preguntas para hacerle a Skatach, pero en vez de eso, prefirió preguntarle: «¿Sabes a dónde vamos?» Skatach se inclinó hacia adelante, apoyó sus brazos en la parte trasera del asiento de Josh y posó su barbilla sobre ellos. «Sigue recto. Pasa a la oficina de correos, ese edificio con la torre, y después gira hacia la derecha cuando veas el parque Libbey, que está en la calle Fox. Intenta encontrar aparcamiento allí». Skatach alzó la barbilla hacia la izquierda, señalando una hilera de tiendas que se acumulaban bajo los arcos blancos. «Allí vamos». «¿Ahí vive tu abuela?» «Sí», respondió Scotty secamente. «¿Y es una bruja de verdad?» «No solo es una bruja, es la bruja original». «¿Cómo te sientes?», preguntó Sophie, quien ya se había apeado del coche y en ese momento se estaba desperezando, estirando la espalda y arqueándola. Entonces, al girar el cuello, se escucharon unos leves chasquidos.
¡Qué alivio!, añadió, mientras se colocaba cara al sol y cerraba los ojos. Ese día el sol aún estaba a cierta altura, reinando en un cielo azul añil y completamente despejado. «Debería ser yo quien te hiciera esa pregunta», dijo Josh, bajándose del coche. Después bostezó, estiró las extremidades y giró el cuello de un lado para el otro. «Creo que no querré volver a conducir en mi vida», añadió en voz baja, casi como un susurro. «Me alegro de que estés bien», confesó titubeante, «porque estás bien, ¿verdad?». Sofía alargó la mano y apretó con fuerza el brazo de su hermano. «Eso creo». Flamel también se apeó del coche y cerró la puerta de golpe. Scotty ya se había alejado prudentemente del vehículo y estaba bajo la sombra de un árbol. Había rebuscado en su bolsillo hasta encontrar un par de gafas de sol con lentes de espejo y rápidamente se los puso. El alquimista se acercó a ella mientras Josh activaba la alarma de seguridad desde el mando que iba unido a la llave del coche. El todoterreno emitió un pitido a la vez que las luces destellearon una sola vez. «Tenemos que hablar», comenzó Flamel en voz baja pese a que la calle estaba completamente desierta. Se pasó los dedos por la cabeza y una colección de delgados y cortos cabellos se le quedaron entre los dedos. Nicholas observó los pelos que se le habían caído y después los sacudió contra los pantalones vaqueros. Su rostro evidenciaba que para él había pasado un año más, pues las arrugas estaban sutilmente marcadas alrededor de los ojos y las líneas de expresión semicirculares que le rodeaban la boca eran más profundas. «La persona a la que visitaremos puede ser...», vaciló y continuó. «Difícil». «¿Me lo vas a decir a mí?», murmuró Scotty. «¿A qué te refieres con difícil?», preguntó un tanto alarmado Josh. Después de todo lo que había visto, la palabra difícil podía significar cualquier cosa. «Irritable, irascible, colérica, y eso si está de buen humor», respondió Scotty. «¿Y cuándo está de mal humor? Deseas no estar en la misma ciudad». Josh estaba desconcertado. Se volvió hacia el alquimista. «Entonces, ¿por qué vamos a verla?» «Porque Perenel me dijo que lo hiciera», respondió pacientemente. «Porque es la señora del aire y puede enseñarle a Sophie las nociones básicas de la magia del área fundamental y porque puede darle ciertos consejos sobre cómo protegerse». «¿Protegerse de qué?», preguntó Josh un tanto asustado. «De sí misma», contestó Flamel de una forma casual. Después se volvió y se dirigió hacia la avenida O'Hare. Scotty se escabulló de la sombra y siguió sus pasos. «Ojalá hubiera traído el protector solar. Me quemo con mucha facilidad con este sol», refunfuñaba mientras se alejaba. «Y esperad a ver las pecas que tendré mañana por la mañana». Josh se dio la vuelta hacia su hermana. Ahora comenzaba a hacerse a la idea del gigantesco abismo que le separaba de su melliza. «¿Has entendido algo de lo que han dicho? ¿Protegerte a ti misma? ¿Qué se supone que significa eso?» «Creo que lo sé», respondió Sophie frunciendo el ceño. «Todo lo que me rodea es demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado ácido, demasiado intenso. Es como si alguien hubiera subido el volumen. Mis sentidos se han agudizado. ¿No te imaginas lo que soy capaz de escuchar?» Entonces Sophie señaló con el dedo a un Toyota rojo que se deslizaba lentamente por la carretera. «La mujer que conduce ese coche está hablando por teléfono con su madre. Le está diciendo que no quiere pescado para cenar». Después señaló un camión que estaba aparcado en la acera de enfrente. «En la parte de atrás hay una pegatina. ¿Quieres que te diga lo que pone?» Josh entornó los ojos. No podía leer ni la matrícula. «Cuando comimos hoy, el sabor de la comida era tan arrollador que casi vomito. Podía notar los granos de sal en el bocadillo». Después
Se detuvo y recogió una hoja de jacarandá del suelo. Puedo distinguir cada vena que hay en el reverso de esta hoja con los ojos cerrados. Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo? Los olores, dijo, mirando de forma deliberada a su hermano. ¡Ey! Desde que había llegado a la pubertad, había probado cada desodorante del mercado. No, no solo eres tú, respondió sonriendo. Aunque te recomiendo que cambies de desodorante, y creo que deberías quemar tus calcetines. Son todas las esencias y durante todo el tiempo. El hedor a gasolina en el aire es horroroso, y el olor a goma quemada en la carretera, comida grasienta, incluso el perfume de estas flores me resulta demasiado abrumador. Entonces se detuvo en mitad de la calle, y el tono de su voz cambió repentinamente. Miró a su hermano y unos lagrimones comenzaron a brotarle de los ojos. Es demasiado, Josh. Sencillamente es demasiado. Siento náuseas, la cabeza me da vueltas, me duelen los ojos, los oídos y tengo seca la garganta. Con cierta torpeza Josh intentó abrazarla, pero enseguida su hermana le apartó los brazos. Por favor, no me toques. No creo que lo aguante. Josh intentó buscar las palabras apropiadas para responder, pero no había nada que hacer ni decir. Se sentía completamente inútil. Sophie siempre había sido una persona fuerte. Siempre había tenido el control. Ella era la persona a la que acudía cuando tenía problemas. Su hermana siempre tenía las respuestas. Hasta ahora. Flamel. Josh sintió como la ira le corría por las venas otra vez. Todo esto era por la culpa de Flamel. Jamás perdonaría al alquimista por lo que había hecho. Alzó la mirada y vio cómo Flamel y Scatach volvían hacia ellos. La guerrera vino a toda prisa. «Sécate los ojos», ordenó con severidad. «No queremos llamar la atención». «No le hables así a Mier», comenzó Josh, pero Scatty lo silenció con una mirada feroz. «Vamos a la tienda de mi abuela. Ella podrá ayudarnos. Está justo al otro lado de la calle. ¡Vamos!». Obedientemente Sophie se secó las lágrimas con la manga y siguió a la guerrera. Se sentía inútil. Rara era la vez que lloraba. Incluso en la final del Titanic se rió a carcajadas limpias. ¿Por qué lloraba ahora? En un principio, despertar su potencial mágico se le presentó como una decisión extraordinaria. Le encantaba la idea de poder controlar y moldear su voluntad, de canalizar la energía de su aura y de trabajar con magia. Sin embargo, no había sucedido así. El estímulo le había dejado completamente exhausta y dolorida. Por eso estaba llorando. Y le aterrorizaba pensar que quizá el dolor se sentía jamás desapareciera. Y si no lo hacía entonces, ¿qué haría? ¿Qué podría hacer? Sofía alzó la vista y descubrió que su hermano le estaba mirando detenidamente, con una mirada que reflejaba toda su preocupación. Flamel dijo que la bruja podría ayudarte, explicó. ¿Y si no puede, Josh? ¿Qué pasará si no puede? Pero él no tenía respuesta para esa pregunta. Sophie y Josh cruzaron la avenida O'Hare y caminaron por el paseo de techos arqueados que rodeaba la manzana. De inmediato sintieron que bajaba la temperatura y que el calor se hacía más soportable. Sophie se percató de que la camiseta, por el sudor, se le estaba pegando a la parte baja de la espalda, pero la sensación era la de tener algo congelado, apretándole la columna vertebral. Alcanzaron a Nicholas Flamel, quien se había detenido delante de la pequeña tienda de antigüedades y tenía una expresión de consternación dibujada en el rostro. La tienda se hallaba cerrada. Sin musitar palabra, dio unos golpecitos al reloj que estaba colgando en la puerta. Las agujas del reloj marcaban las 2:30 y unos garabatos escritos a mano bajo el reloj decían: «He ido a comer. Volveré a las 2:30». Pero ya eran casi las 3:30. Flamel y Scatty se inclinaron hacia la puerta, esforzándose por ver el interior mientras los mellizos miraban a través de la ventana.
Al parecer, la tiendecita vendía únicamente cristalería, tazas, jarras, platos, pisapapeles, objetos de decoración y espejos. Multitud de espejos. Estaban por todas partes, de diversas formas y tamaños, de diminutos círculos hasta gigantescos rectángulos. La mayoría del cristal tenía un aspecto moderno, pero había algunas piezas en el escaparate que eran evidentemente muy antiguas. «¿Entonces qué hacemos ahora?», se preguntó Flamel. «¿Dónde puede estar?». «Lo más probable es que saliera a almorzar y se olvidara de volver», dijo Scatty, mientras se daba la vuelta y miraba hacia ambos lados de la calle, «aunque esto no está muy concurrido hoy, ¿verdad?». Pese a ser viernes por la tarde, el tráfico en la calle principal de Ojai era fluido y había menos de 12 peatones deambulando por el paseo cubierto. «Podríamos mirar en los restaurantes», sugirió Flamel. «¿Qué tipo de comida le gusta?». «No lo preguntes», respondió Scatty rápidamente. «Créeme, no quieras saberlo». «Quizás si nos dividimos», comenzó Nicholas. Impulsivamente Sophie se inclinó y giró el pomo de la puerta. En ese instante, una campana repicó melodónicamente y la puerta se abrió ante ellos. «Esta ha sido buena», soltó Josh. «Lo vi en una película hace mucho tiempo», murmuró Sophie. «¿Hola?», preguntó mientras entraba en la tienda. Pero no obtuvo respuesta alguna. La tienda de antigüedades era verdaderamente diminuta, un poco más grande que una habitación rectangular, pero los cientos de espejos, algunos de ellos colgados del techo, producían un efecto espectacular, pues la hacían parecer más grande de lo que en realidad era. Sofía echó ligeramente la cabeza hacia atrás y respiró profundamente, abriendo las aletas de la nariz. ¿Oléis eso?». Su hermano sacudió la cabeza en forma de negación. Esa cantidad de espejos comenzaba a ponerlo nervioso, pues no cesaba de ver su propio reflejo desde todas las perspectivas posibles, y en cada uno de los espejos la imagen era diferente, imperfecta o distorsionada. «¿Qué hueles tú?», preguntó Scatty. «Es como…». Sophie hizo una pausa. «Como el olor a madera en otoño». «Entonces ha estado aquí». Sophie y Josh la miraron sobrecogidos. «Ese es el aroma de la bruja de Endor. Es la esencia de la magia arcana». Flamel permanecía en la puerta, vigilando todo el tiempo la calle. «No puede haber ido muy lejos si dejó la tienda abierta. Voy a ir a buscarla», dijo mientras miraba a Scatty. «¿Cómo puedo reconocerla?». La guerrera esbozó una amplia sonrisa a la vez que su brillante mirada desprendía un aire malvado. «Créeme, sabrás quién es en cuanto la veas. No tardaré demasiado». Cuando Flamel salió de la tienda, una gigantesca motocicleta aparcó justo delante de la tiendita. El conductor permaneció sentado durante unos instantes y después aceleró el motor y se alejó rugiendo por la avenida. El estruendo era increíble. Toda la cristalería de la tienda tembló y vibró al ritmo del sonido. Sophie tuvo que presionar los oídos con ambas manos. «No se puede, ¿cuánto podría soportar esto?», sollozó. Josh condujo a su hermana hacia una silla de madera y la obligó a sentarse. Él se puso de cuclillas junto a ella, queriendo cogerla de la mano, pero le asustaba el hecho de rozarla. Se sentía completamente impotente. Scatty se arrodilló justo enfrente de Sophie, de forma que sus rostros quedaron al mismo nivel. Cuando Hécate te despertó, no tuvo la oportunidad de enseñarte cómo estimular y mitigar tus sentidos. Por el momento, tus sentidos están avivados, pero no será siempre así. Te lo prometo. Con un poco de formación y unos conjuros básicos protectores, aprenderás a destapar tus sentidos durante fracciones de segundos. Josh miraba a las dos jovencitas. Una vez más se sintió a kilómetros de distancia de su hermana.
Eran mellizos fraternales y consecuentemente no eran genéticamente idénticos. No compartían esas sensaciones de que los gemelos acostumbran a disfrutar, como sentir dolor cuando el otro gemelo se había hecho daño o saber cuándo el otro hermano se había metido en cualquier lío. Sin embargo, en ese momento Josh sentía la angustia de que estaba sufriendo su hermana. Lo único que deseaba era que hubiera algo que aliviara el dolor. Como si pudiera leerle la mente, Scotty soltó repentinamente. «Existe algo que puedo hacer y que quizá te ayude». Los mellizos notaron una especie de indecisión en su voz. «No te dolerá», añadió rápidamente. «No puede doler más que esto», susurró Sophie. «Hazlo», le pidió de inmediato. «Primero necesito tu permiso». «Sophie», comenzó Josh, pero su hermana lo desoyó. «Hazlo», repitió Sophie. «Por favor», rogó. «Ya te he dicho que yo soy lo que vosotros los humanos denomináis un vampiro». «No irás a beberte su sangre», gritó Josh aterrado. Como solo pensara le dolía el estómago. «Ya te lo conté, Josh. El clan al que pertenezco no bebe sangre. Y a mí no me importaría». «Josh», interrumpió Sophie enfadada. El aura de Sophie comenzó a parpadear hasta hacerse claramente visible a causa de su enojo. De inmediato, el interior de la tienda se abarrotó del dulce aroma del helado de vainilla. Una exposición de campanas de viento de cristal tintineó y repiqueteó gracias a su imperceptible brisa. «Josh, cállate», susurró Sophie volviéndose para mirar a Scotty. «¿Qué quieres que haga? Dame tu mano derecha». Enseguida Sophie alargó el brazo y Scotty envolvió la mano de Sophie con las suyas. Después, con mucho cuidado, colocó los dedos de su mano izquierda sobre los dedos de la mano derecha de Sophie, pulgar con pulgar, índice con índice, meñique con meñique. «Los vampiros que beben sangre», comentó distraídamente y concentrándose en las manos, «en realidad son los más débiles y se sitúan en el peldaño más bajo de nuestro escalafón». ¿Alguna vez te has preguntado por qué beben sangre? Porque en realidad están muertos. El corazón no les late. No necesitan comer, de forma que la sangre no les supone ningún sustento. ¿Estás muerta? Sophie formuló la pregunta que Josh estaba a punto de hacerle a la guerrera. No del todo. Josh contemplaba los espejos y veía con perfecta nitidez el reflejo de Scatach en ellos. Scotty le sorprendió mirándola y sonrió. «No debes creerte esa basura de que los vampiros no pueden proyectar su reflejo. Por supuesto que podemos. Ante todo, somos criaturas corpóreas». Josh observaba con toda atención cómo Scatach presionaba suavemente los dedos de su hermana. A primera vista parecía que no sucediera nada. Después vislumbró un destello plateado en un espejo colocado detrás de Scotty y se fijó que en el espejo la mano de Sophie había comenzado a resplandecer con una luz tenue de color plata. «Mi raza, el clan del vampiro», continuó la guerrera en voz baja mirando fijamente la palma de la mano de Sophie, «pertenece a la última generación». En el espejo Josh veía que el resplandor plateado había comenzado a cubrir la palma de Sophie. «No somos antiguos inmemorables. Los que nacimos después de la caída de Danu Talis somos completamente distintos de nuestros padres. Somos diferentes en muchos e incomprensibles aspectos». «Ya has mencionado Danus Talis antes», murmuró Sophie entre sueños. «¿Qué es? ¿Un lugar?» Sophie notaba una sensación cálida y suave que le fluía por el brazo. Nada parecido a alfileres o agujas, sino un hormigueo muy agradable. Era el corazón del mundo en tiempos ancestrales. La raza inmemorial gobernaba el planeta desde una isla conocida como Danu Talis. Se extendía desde lo que es ahora la costa africana hasta las playas de Norteamérica, pasando por el Golfo de México. «Jamás he oído de Danu Talis», susurró Sophie. «Sí, sí que lo has oído.
respondió Scatach. Los celtas lo denominan The Danann Isles, y en el mundo actual se la conoce como Atlántida. En el espejo, Josh comprobaba que la mano de Sophie había cobrado un resplandor más blanquecino. Parecía que llevara un guante. Diminutos zarcillos centelleantes de color plata envolvían los dedos de Scatty como si fueran maravillosos anillos. Scatach se estremeció. Danu Talis se desvaneció porque los gemelos reinantes, el sol y la luna, combatieron en la cúspide de la gran pirámide. Las espectaculares fuerzas mágicas que liberaron desbarataron el equilibrio de la naturaleza. Me contaron que fue esa misma magia silvestre que vagaba por la atmósfera la que causó ciertos cambios en la última generación. Algunos nacieron con aspecto monstruoso, otros con siluetas mezcladas y unos pocos poseían extraordinarios poderes de transformación y podían convertirse en bestias a su antojo. Y otros, como aquellos que finalmente creamos el clan del vampiro, sencillamente no podíamos sentir. Josh miró a Scatach de una forma un tanto desafiante. ¿A qué te refieres con sentir? La guerrera sonrió y lo miró. De repente sus dientes parecían demasiado largos para el tamaño de su boca. Poseemos muy pocas emociones, por no decir ninguna. Carecíamos de la capacidad de sentir el miedo, de experimentar el amor, de disfrutar el sentimiento de la felicidad o del gozo. Los mejores guerreros no solo son aquellos que no conocen el miedo, sino aquellos que luchan sin rabia. Josh se alejó unos pasos de Scatty y respiró profundamente. Sentía calambres en las piernas y notaba cómo infinidad de alfileres se le clavaban en las palmas de los pies. Además debía alejarse del vampiro. Ahora toda la superficie de los espejos y de los cristales pulidos mostraban la luz plateada que fluía desde la mano de Sophie hacia el brazo de Scatty. El resplandor desaparecía entre la piel de la guerrera antes de que alcanzara el codo. Scatty giró la cabeza para mirar a Josh, y éste se percató de que el blanco de sus ojos se había teñido de color plata. Los vampiros, chupasangre, no necesitan la sangre, sino las emociones, los sentimientos que están dentro de la sangre. ¿Le estás robando las sensaciones a Sophie?, murmuró Josh aterrado. —¡Sophie, deténla! —¡No! —exclamó su hermana, abriendo los ojos de par en par. El blanco de los ojos de Sophie, al igual que los de Scatty, se habían tornado de un plateado reflectante. Comienzo a notar que desaparece el dolor. Son demasiadas sensaciones para tu hermana. Son tan intensas que llegan a ser dolorosas y eso lo asusta. Yo no estoy disipando el dolor y el miedo. ¿Por qué razón alguien querría sentir dolor o miedo?, se preguntó Josh, y en voz alta, un tanto intrigado y un tanto repugnado por la idea. En cierta manera, parecía que eso no era algo que alguien pudiera desear. Para sentirse vivo, respondió Scatty. Esto es verdad y no miento. Como me lo narraron, te lo cuento. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Espera que este capítulo haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a escucharlo.